este webinar vamos a presentar la estrategia y la reorganización empresarial, es decir, esas bases que tenemos que ir revisando para darle un poco de estructura, un poco de orden a este proceso que ya fue llevado a cabo hacia el teletrabajo de una manera urgente, de una manera un poco desordenada, pero que finalmente lo estamos viviendo así. Y hay mecanismos para ir ordenando y organizando las cosas de tal manera en que nos lleve a una fluidez de los procesos y nos oriente al cumplimiento de los objetivos, las cifras, los presupuestos y nos dé tracción en el giro del negocio. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Nuevamente les agradecemos, creo que estamos ya la mayoría de personas que aceptaron en el webinar. Entonces vamos a dar inicio al tema. Buenas tardes. Antes que nada, les quería presentar Mónica Vergara, es una ingeniera comercial, máster en finanzas empresariales en la ESPE. También siguió un programa de alta gerencia en el INCAE, Business School en Costa Rica. Tiene diplomados en desarrollo de personas y competencias gerenciales en el Tecnológico de Monterrey. También capacitaciones de liderazgos, gestión de procesos, negociaciones y también presupuestos, dirección y proyectos. En este webinar les agradezco mucho que apaguen su micrófono y cualquier pregunta o duda que tengan va a ser contestada al final de esta charla. Así que por favor mandarlas por el chat y al final estaremos contestando todas las preguntas. Muchas gracias, Sharon. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Como les mencionaba, aquí les traigo una frase con la que muchos de ustedes seguramente se van a identificar. Y esta es una frase de las publicaciones que realiza Harvard Business Review y dice, si no está teletrabajando con una estrategia, está perdiendo tiempo valioso. Para crecer debe definirla, alinear su pensamiento, proyectos y equipo con los objetivos y la visión de la organización. Es lo que les mencionaba, ¿no? Todos estamos ya teletrabajando hace varios meses y necesitamos generar esas bases sólidas de esa reorganización en las empresas, de esa validación de los roles y perfiles, esas conexiones internas, la utilización de las herramientas tecnológicas necesarias para que el teletrabajo surte el efecto que nosotros deseamos y que también recibamos como empresas de ese beneficio, ¿no? Sabemos y les había comentado en un webinar anterior que en otros continentes donde el teletrabajo ya es una norma hace muchos años y es una cultura que está ya instaurada, las personas han sido, a través de un estudio que realizó la Universidad de Stanford, se determinó que son 13% más productivas que las que están trabajando de manera presencial. Y entonces eso nos genera, y son estudios que digamos se hicieron antes de la cuarentena, ¿no? Ahora, cuando hay mucha más gente trabajando en remoto, entonces seguramente estos indicadores van a subir porque ya todos van adaptándose con el pasar del tiempo. Acá les quiero presentar 3 aspectos técnicos muy importantes y esta es una guía rápida en la que ustedes van a tener el detalle de cómo ir avanzando en este proceso de estructuración, de determinar qué es lo que tengo que hacer, qué voy a validar primero, hacia dónde debo ir como para empezar a reestructurar y darle un sentido formal al mecanismo de teletrabajo o al trabajo remoto. Entonces, tenemos como primer punto el diseño y la planeación. En cuanto a esto, se refiere al levantamiento de procesos. Entonces, la idea es ir revisando por cada una de las áreas los procesos críticos. Mi recomendación es ir a los procesos prioritarios, a los más importantes, a los que son el core del negocio. Realizar ese levantamiento de cada uno de los procesos y rediseñarlos. En base a ese rediseño, se propone un diseño organizacional teniendo en cuenta la visión, los objetivos y el plan de acción. Entonces, cuando nosotros tenemos ya los procesos definidos
y tenemos organizada a la gente que va a trabajar con esos procesos, tenemos en mente cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, qué objetivos tenemos, entonces aterrizamos todo eso en un plan de acción. En ese plan de acción, entonces, podemos definir quiénes lo van a ejecutar como responsables o líderes de áreas y de procesos, si es que ha sido necesario igualmente reorganizar y asignar a otras personas funciones anteriores o cambiarlas. Necesitamos igualmente hacer una planeación con fechas y con indicadores de gestión para lograr esta medición. Esto les menciono en breves rasgos, ¿no? Todo esto tiene obviamente unos pasos detallados eh, que van a ir solidificando todo este andamiaje que se requiere para que ustedes creen la base sólida del teletrabajo en sus empresas. Después de eso tenemos la estrategia a corto plazo y a largo plazo, porque si bien es cierto, en general las empresas conocen cómo se realiza, generalmente es una reunión anual en donde se hace la estrategia de largo plazo. Sin embargo, no es un documento inamovible, es un documento vivo, es un planteamiento que hay que irlo revisando y hay que irlo actualizando. Entonces hay que revisar también las estrategias de corto plazo, porque quizá todo lo que pensamos en el largo plazo muchas veces nos damos cuenta que en la práctica tal vez ya no se aplica. Entonces, es importante definir cuando hablamos de estrategia cómo crear valor, tener en cuenta muy bien eso. La estrategia significa qué hacemos y cómo lo hacemos. La definición de quiénes participan, es decir, cuáles son los equipos de trabajo y los sistemas tecnológicos que vamos a utilizar para llegar a esas metas que nos ponemos en el corto y en el largo plazo. Como siguiente punto tenemos la comunicación, un aspecto tan importante, porque en el tema de la comunicación vamos a transmitir todo lo que se hizo desde el paso 1, en donde estamos realizando la reorganización y la planeación, y vamos a comunicar de qué manera lo vamos a hacer y con quién contamos para hacerlo, cuáles son los recursos que tenemos y cuáles son los recursos con los que vamos a contar muy posiblemente a futuro. Entonces, informamos este plan, informamos la estrategia, atraemos a las personas hacia nuestro planteamiento, les explicamos de qué se trata, compartimos nuestra visión, generamos esa confianza, esa cohesión, les apoyamos para generar compromiso, vamos dando seguimiento. La comunicación, de hecho, no es solamente en el primer momento de arranque, sino que es una comunicación constante. Para que esto vaya fluyendo, tenemos que ir haciendo reuniones periódicas, informando cómo vamos, cómo avanza la empresa, qué estrategias ha utilizado, qué funcionó, qué no funcionó, qué cambios se están proponiendo sobre la marcha, para que las personas comiencen a asumir este proceso como propio. Entonces, esto genera disciplina y genera autogestión, la comunicación constante tan importante. Aquí les quiero presentar los 10 elementos que influyen en el trabajo de las personas. Son 10 cosas que vamos a tener en cuenta, sobre todo en este tema del teletrabajo, que se vuelve tan crítico, que ciertas cosas se vuelven tan críticas para las personas y es importante tenerlas en cuenta y trabajarlas. Entonces, cuando ustedes vayan a sentarse con su equipo de trabajo, que van a hacer esta revisión, sea con el área de recursos humanos, con la parte operacional, con el área de finanzas, con la gerencia, entonces ustedes pueden utilizar esta matriz, este gráfico, para darse cuenta qué procesos tienen que ir a revisar. El primero que les voy a mostrar es el tema de la locación. Vamos a ir mirando uno por uno cada uno de estos en los slides siguientes, pero aquí quiero mencionarles, en general, estos 10 mencionarles que estos elementos son los procesos, son los temas importantes que influyen en el desempeño y en el trabajo de la gente, los procesos bien definidos, los sistemas con los que contamos en la compañía, las herramientas que utilizamos y que tenemos disponibles y también las que vamos necesitando sobre la marcha, los roles y los perfiles de las personas que trabajan junto a nosotros o que hacen parte de la empresa, que nos apoyan. Además, la organización, o sea, el proceso, la matriz organizacional, cómo están los equipos.
Tenemos también el tema del desempeño, las evaluaciones de desempeño, el tema tan importante para la mayoría, el asunto de las compensaciones. Y por último, tenemos la cultura y el mindset, que tiene que ver con las creencias de las personas con las que nosotros interactuamos y las propias. Acá vamos a ir viendo uno por uno estos elementos para que ustedes más o menos tengan una idea de qué puntos hay que ir revisando en cada uno de estos. Entonces, cuando nosotros vamos a tratar el tema de procesos, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un rediseño por cada una de las áreas, adaptando a la nueva realidad, a qué es la realidad que vivimos ahora, qué es lo que esperan nuestros clientes, cómo son las nuevas maneras en las que nosotros podemos servirles y agregarles valor, no pensando en qué es lo que hacía antes, qué documentos firmaba, sino más bien con una mente completamente abierta para poder, un segundo, listo. Me disculpan que estas cosas pasan cuando hacemos en vivos. Listo, entonces les decía que dentro de los procesos es importante trabajar con esta visión amplia para que podamos incorporar cosas nuevas. Si es posible, hacer una lluvia de ideas y descartar ciertas cosas que ya no agregan valor. Tenemos que tener en cuenta también que las empresas, muchas de las empresas ahora que estamos en el mecanismo de teletrabajo necesitan certificaciones para operar, es decir, hacer validar sus procesos de teletrabajo para obtener las certificaciones de sus productos o de sus procesos, de sus procesos de producción, quiero decir, para seguir operando. Igualmente tenemos temas de auditorías que pueden ser formales o obligatorias por parte de las entidades regulatorias o incluso propias de nuestros auditores externos. Luego tenemos el siguiente punto que tiene que ver con los sistemas. ¿Qué es lo que vamos a revisar aquí? Vamos a mirar los requerimientos tecnológicos, cómo nos vamos a manejar en remoto, porque ustedes saben que la mayoría de personas, no es una exageración, la mayoría de personas están trabajando con sus recursos propios de sus casas, muy seguramente con el internet de sus hijos, muy seguramente con riesgos en cuanto a la seguridad y a la protección de los datos de los equipos de cómputo, porque en las oficinas, de hecho, mucha gente trabajaba con los equipos desktop y no con laptops, por ejemplo, y son equipos que pueden tener ya algún tiempo de uso y no estar en la capacidad o no tener los espacios suficientes para el procesamiento de datos o para el acceso a herramientas. Entonces, aquí es importante revisar todos esos puntos, ¿no? La conectividad, la seguridad informática, las necesidades de automatización, de revisión, mantenimiento de los equipos del hardware y del software. Y aquí vamos al siguiente punto, que son las herramientas, como todos sabemos. En cuanto a las herramientas, tenemos que hacer una validación según los procesos que maneja la persona individual, porque no todas las personas de la empresa, de hecho, como cada una maneja sus funciones, su rol propio, no todos necesitan todas las herramientas. Entonces es importante generar o crear una matriz, idealmente si es que hay alguna persona, un recurso de sistemas que nos apoye con eso, idealmente hacemos una validación según el proceso de cada uno y vamos verificando que cada persona, según su rol, tiene los accesos a todos los sistemas que se necesitan. Entonces, este tema hay que trabajarlo, tiene que trabajarlo la persona de sistemas que está encargada de dar los accesos junto con los líderes de área para saber qué puestos necesitan qué tipos de acceso. Y aquí tenemos una serie de aliados digitales, ¿no? ¿Cuáles son los accesos remotos que vamos a utilizar? ¿Cuál es la herramienta para las videollamadas? Si es que es Skype, si es que es Zoom, si es que es Meet. Hay una infinidad de herramientas ahora. Tenemos también el tema de los directorios compartidos y aquí también hay que tener cuidado porque hay herramientas que son gratuitas pero son limitadas y hay otras que son pagadas, pero hay que mirar qué funcionalidades tiene dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces es importante validar esto. La comunicación interna, la comunicación interna tiene que ver con cuáles son los mecanismos de comunicación que nosotros tenemos para con nuestros equipos, ejemplo, el WhatsApp o los chats, herramientas de comunicación rápida.
Luego tenemos en cuanto a las herramientas de gestión y organización, y esto se refiere a herramientas que existen para poder generar, por ejemplo, los GANs, que son las gráficas donde se evalúa el avance de los proyectos, o herramientas que nos ayudan a compartir la información en cuanto a los proyectos y a los avances de cada uno de forma remota y en línea. Entonces, todo el tipo de herramientas, hay otras empresas incluso que necesitan hacer un control estricto de los tiempos, de las horas de trabajo o de las llamadas que realizan. Y para todo esto hay las facilidades, hay herramientas gratuitas y no gratuitas dentro de la red. Luego tenemos una serie de definiciones estratégicas y que tienen que ver con la organización, tienen que ver, me perdona un segundito, tienen que ver con la organización y el reporte. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hacer una reorganización de las actividades de cada empleado o de cada área, de cada división o business unit, como ustedes le llamen, por objetivos o por proyectos. Eso es lo ideal, sobre todo cuando estamos en teletrabajo, porque vamos a fijar los recursos o vamos a determinar los recursos que están abocados a ir hacia una meta, a cumplir un objetivo. Aquí en este punto vamos a definir si es que tenemos una organización con un reporte vertical o matricial, si es que las funciones se cruzan, se interactúan entre ellas, se entrelazan, y cómo son los reportes, ¿no? Si es que tengo jefes directos hacia arriba o si es que tengo horizontales. Aquí se define toda esa parte. También es importante aquí el conocimiento del equipo. Tenemos que organizar estos equipos en base a las experiencias y el know-how que trae cada uno de su experiencia anterior o de sus trabajos anteriores, de lo que ha hecho, de las cosas que ha tenido a su cargo en las que ha sido exitoso, para ir identificando esos líderes o distribuyendo esos líderes entre los equipos de trabajo que necesitan llegar a un cumplimiento de una meta. Aquí es importante definir supervisores, coaches, mentores, tal como les había mencionado en un webinar anterior. Sobre todo es muy importante definir unos coaches para las personas que son nuevas y que se están incorporando a las compañías de forma remota y que no han tenido este proceso de inducción que es el normal presencialmente pasar por cada una de las áreas. Entonces es importante definir esto. Junto con eso, obviamente, la definición de los KPIs, la definición de los indicadores de gestión. Para cada una de las áreas van a ser indicadores de gestión diferentes. Y estos indicadores no tienen que simplemente definirse y dejarlos ahí en el olvido, sino que tiene que haber un tracking, un seguimiento constante, mensual, semanal, diario, dependiendo de la actividad que se necesite. Ustedes muy bien saben que cuando se pone una meta, digamos, mensual o anual, no podemos esperar hasta el fin del mes para ver si se cumplió, sino que tenemos que ir mirando día con día, porque si llegamos a mitad del mes y tenemos ni la cuarta parte, entonces seguro no vamos a poder llegar. Entonces, sobre la marcha, cuando nosotros hacemos el monitoreo de estos indicadores, vamos a poder establecer estrategias de cambio para que podamos llegar a la meta y no esperar a darnos cuenta al fin de mes que no cumplimos. Luego tenemos el tema de la locación. Aquí me disculpan que hay una falla de tipografía. En la locación vamos a definir cómo trabaja el empleado, de qué manera se ha acordado con él su rol, su trabajo. Si él va a estar en casa, 100%, si es que él va a estar trabajando de forma remota y también presencial un par de días en la oficina, o si es que él va a estar presencial, pero es una persona tal vez de ventas a la que no necesitamos controlar horarios y cumplimiento de tiempos. Entonces, es todo el esquema contractual y de acuerdo a las condiciones que se han acordado. La definición del lugar de trabajo, las condiciones laborales y los horarios, si es que es una persona que tiene que cumplir un horario, que simplemente no necesita estar conectado todo el tiempo, sino simplemente preparar sus entregables y cumplir con los objetivos que se le ha pedido independientemente de las horas.
El siguiente punto importante son las vías de comunicación. Entonces, claro, cuando la persona trabaja de forma remota es cómo voy a ir evaluando que esta persona está bien, está mal, está cumpliendo, no está cumpliendo, qué necesidades tiene, cómo me comunico con ella, voy a tener una reunión semanal con mi jefe, voy a interactuar con el equipo, todas estas definiciones respecto a cómo vamos a ir llevando el proceso laboral de la persona y sus resultados. Luego tenemos la definición de roles. Aquí en la definición de roles es súper importante y es uno de los aspectos más relevantes en cuanto al tema de teletrabajo, a hacer la validación correspondiente y a reorganizar si es necesario o reasignar funciones. Y es trabajar en un mapa del talento para identificar de esas personas con las que estamos contando en el día a día cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuál es su aptitud real para trabajar de manera individual, como requiere el teletrabajo, ¿no? Porque mucha gente puede decir, sí, a mí me viene bien teletrabajar, pero realmente vemos los resultados y no vemos que, que refleje lo que esperamos, ¿no? Lo que la empresa espera de ellos. Entonces, en este mapa de talento vamos a ir evaluando este tipo de cosas y ligándolo un poco con la experiencia que ya vamos viendo, con los resultados que estas personas han dado, con el nivel de autogestión y automotivación que ha tenido para ir cumpliendo todos estos objetivos que se han planteado. Hacemos un análisis de perfiles y de competencias para simplemente validar que las personas adecuadas estén en las posiciones adecuadas. Ustedes saben que quien está trabajando en algo que le apasiona, en algo que le guste, en algo para lo que es bueno, siempre los resultados van a ser positivos. Entonces hay que buscar ese calce perfecto de la persona con esas competencias necesarias para la posición. Y ahora vamos a hablar de los puntos que tienen que ver con la consolidación del modelo. Estas son cosas que van cerrando, ¿no? Todos los puntos que se revisan. Y en esta presentación son conceptos generales que les vamos dando, pero que tienen mucho detalle ya cuando se los ejecuta y que por supuesto hay técnicas para irlos haciendo cada uno paso a paso. Evaluación de desempeño. Las evaluaciones de desempeño tienen que ser en base a los objetivos que se han acordado y no tienen que ser tan distanciadas, o sea, no anuales, tienen que por lo menos tener una evaluación trimestral, porque las personas que están trabajando en remoto más aún necesitan ese feedback para saber cómo lo están haciendo, si necesitan hacer un cambio, como están en otra parte, entonces no hay ese día a día, esa validación de sus superiores o de sus colaboradores o también de sus pares, que les puedan decir, sí, está todo bien, estamos cumpliendo, es lo que se esperaba de ti. Entonces, generalmente es necesario que estas evaluaciones de desempeño se den quizás con mayor frecuencia que lo que se daba de forma presencial. Y también la evaluación de desempeño evidentemente tiene que ir vinculada con los esquemas de compensación que se han definido de acuerdo al tipo de trabajo que se le ha asignado a la persona. Entonces pueden ser personas que trabajan con un monto fijo y un variable por cumplimiento, y estos son elementos que se van a ir revisando dentro de la evaluación de desempeño, ¿no? Porque a las personas siempre les va a interesar cómo va evolucionando su compensación o su ingreso de acuerdo a lo que él va cumpliendo. Y va a tener claridad de hacia dónde debe ir y qué es lo que debe corregir para mejorar también desde el lado económico su desempeño. Aquí también vamos a ver las habilidades soft, que son aquellas que no tienen que ver con conocimientos técnicos, sino que son más habilidades de interrelacionamiento con el equipo, de las maneras y las actitudes que las personas desempeñan o con las cuales se manejan en el día a día en la relación con sus demás colegas. Otro de los puntos importantes a revisar es el tema de la compensación. Hay que volver a mirar si es que en esta nueva realidad, en este nuevo modo de teletrabajo, las personas que han sido reasignadas a una posición diferente o que se les ha dado
asignaciones distintas o que se ha modificado el mecanismo de trabajo, es importante ir a revisar si es que el esquema salarial está adaptado a lo que esa persona está haciendo ahora y tal vez a las horas de trabajo que está generando. Esta revisión debe tener en cuenta el tema de, nuevamente, ingreso fijo o variable por proyectos, por resultados, va a ser muy diferente dependiendo de cada caso. Esto hay que hacer evidentemente con el acompañamiento de las personas de recursos humanos y de los líderes de cada área. Luego tenemos el tema de la cultura. En cuanto a la cultura, nosotros tenemos que ir a revisar este punto tan importante, que para implementar el teletrabajo y para generar cualquier tipo de cambio positivo y de que las personas realmente acepten esto como un hecho o como algo que ya es una modalidad que se implementó y que no hay vuelta atrás, es importante generar confianza, compromiso, disciplina, autogestión y resultados. ¿Y cómo se genera esto? Se genera desde la alta dirección. Si es que la alta dirección siempre está tal vez incómodo con esta situación de no querer aceptar una realidad que estamos viviendo todas las empresas o todos los profesionales que trabajamos para una compañía, es muy difícil que las personas que están a su cargo se adapten también y que puedan ir más allá de su nivel normal en el rendimiento, ¿no? Cuando las personas saben que sus dirigentes están convencidos de un tema, que están completamente involucrados y que van hacia allá y que no hay ninguna duda, entonces se genera automáticamente esa confianza de saber que tenemos un piso firme, que tenemos un camino trazado y el compromiso se hace presente junto con la disciplina y la autogestión. Esto además, acompañado de hábitos y reglas, acuerdos, estas son las cosas que tal vez muchas veces no se dicen formalmente o no están escritas, pero que son parte de la cultura organizacional. Es importante también saber si, por ejemplo, la empresa tiene metodologías ágiles para los procesos y que requieren todas este tipo de metodologías o formas de trabajar requieren el alineamiento entre los líderes y los equipos. Necesitan informarlo bien, necesitan transmitirlo para que las personas lo incorporen como algo ya establecido. Por último, el número 10, que es tan importante y que todos sabemos ahora con la información que tenemos disponible de tantas maneras, y nos hablan de lo que es el mindset, ¿no? Y visto desde el lado empresarial, esto que se llama mindset y que es tan importante, y ahí pueden ustedes ver en la gráfica, que es como una llavecita, ¿no? Para entrar en el cerebro de las personas y en su esquema de pensamiento. Es la facultad de crear y desarrollar algo de la nada. Lanzar una empresa o proyecto, ocuparse de obtener logros y crecer. Estos son como unos conceptos que los definió Jeffrey Simmons en su libro, y muy acertadamente él menciona que esto es un don personal que permite percibir una oportunidad. Ahí donde las personas encuentran obstáculos, hay otras que encuentran oportunidades. Y eso tiene que ver con el mindset, con cómo yo desarrollo mi esquema de pensamiento y cómo construyo ideas positivas y el camino que me llevan hacia esos destinos a los que quiero llegar. Es la capacidad de formar un equipo para complementar las propias habilidades y los talentos. Entonces, esto es algo que necesita compromiso, que necesita ejemplo, que necesita también acompañamiento para que todas las personas, y al final esto hace parte de la cultura, para que todos los empleados que conforman la empresa vayan hacia un mismo objetivo, que tengan en su mente las aptitudes y actitudes que requieren en común para lograrlo juntos.
Y aquí les quiero mencionar un poquito, me quiero ir a un detalle específico del tema de las personas, porque aquí estamos hablando, todo esto se trata de personas, ¿no? Si las empresas no existen sin las personas. Entonces, quiero comentarles o presentarles aquí El un único que test. veo es el tema de liberar la bodega. Para que vean Perdón, que soy ¿alguien tiene alguna pregunta? Creo que estamos escuchando a alguien que concentrado, pero necesita hablar. así como O tal vez liberamos un el micrófono que no está cerrado. Tal vez nos ayuda Sharon mirando los micrófonos. Ya le cerré, Moni. Gracias, muy amable. Bueno, continuamos entonces. Les quiero proponer esta metodología que es muy interesante porque dentro de, como una continuidad a esto que les menciono del mindset, nosotros necesitamos también conocer con qué tipo de personas estamos trabajando, cuáles son los perfiles y cómo debemos ir apoyándoles a estas personas para que logren ese mindset que se requiere para una cultura de teletrabajo eficiente. Entonces, tenemos como 4 cuadrantes o tenemos 4 tipos de personas eh, cuyo comportamiento se puede encajar en uno de estos y, por ejemplo, con un test que se hace a cada uno, se determina en cuál de ellos encaja más. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar, y esto con el objetivo de ir mirando qué podemos hacer con esas personas que son así o que tienen esas características y que es normal, natural y más bien totalmente respetable, pero que tal vez necesitamos saber cómo es el esquema de su comportamiento, de su esquema de pensamiento para eh, utilizar ciertas estrategias que nos lleven a que esa persona logre sus metas. Entonces, tenemos a las personas que están dentro del esquema dominante. Son personas orientadas a resultados, necesitan que las cosas estén hechas pronto, necesitan también determinación o actúan con certeza sin dudarlo, y por esa manera que tienen de ser, muchas veces en el esquema de teletrabajo sienten pérdida de control, porque son personas que tal vez le piden a alguien y quieren que en ese momento se haga y tal vez se paran al lado para que ese proceso continúe y se haga en ese momento. Entonces, cuando esas personas no están de modo presencial y no tienen el control del siguiente paso, que muy probablemente es de un colega o de un superior, sienten esta pérdida de control. Entonces, estas personas, para sentirse nuevamente ubicadas en su medio, para que se sientan bien, es necesario asignarles retos y darles también esquemas de medición para que estas personas se sientan como en la tranquilidad de que están logrando cosas importantes y que están teniendo resultados, porque están orientados a resultados. Luego tenemos otro grupo de personas que son los influyentes. Estas personas motivan para cumplir, son optimistas, ellos inspiran con el ejemplo, juntan a los equipos, cohesionan. Sin embargo, en teletrabajo estas personas se sienten aisladas. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona logra ser influyente, es mucho, o es influyente, lo logra mucho más en equipos presenciales, ¿no? A través del diálogo, de la interacción, del día a día. Y siente aislamiento cuando está fuera, porque por supuesto es mucho más difícil cohesionar cuando uno trabaja de forma remota, porque a través de las pantallas se rompe esa conexión que muchas veces tenemos de manera presencial. Entonces, estas personas que son influyentes necesitan contacto permanente y es importante que les demos eso que ellos necesitan. Por ejemplo, una llamada diaria de cómo estás, cómo te va, que tengan reuniones con sus colegas, que esté siempre, que alguien esté pendiente de estas personas para que no sientan que están aislados y que no pueden hacer mucho más allá de lo que están logrando. Luego tenemos personas que entran dentro del grupo de cumplidos. Estas personas son meticulosas, ordenadas, cuidan muchísimo los detalles, son autodisciplinados. Y estas personas generalmente en el teletrabajo
sienten incertidumbre y angustia. ¿Por qué razón? Porque tal vez están pensando, como nadie les revisa el trabajo, como nadie les dice si está bien, si no está bien, y a veces se sienten desesperados porque no encuentran el orden que normalmente tenían cuando estaban en presencial, no encuentran el orden incluso en los procesos que se entrelazan con sus funciones y les empieza a dar esta angustia, ¿no? De que ellos ya cumplen con su parte, lo hacen con todo el nivel de detalle, invierten un montón de energía, de tiempo, cuidando que todo salga a la perfección y de repente el siguiente paso es un desorden porque a la siguiente persona que le tocaba ya no es como él. Entonces, eso le genera la incertidumbre, ¿no? De no llegar a cumplir su trabajo como corresponde cuando está haciendo tareas de equipo. Entonces, esta persona necesita estructura, necesitamos darle como esa calma, esas bases, tenemos que decirle qué se espera de esta persona, cuáles son los objetivos, cuáles son los entregables, cuáles son las fechas, para que no se sienta en esta ansiedad de no saber o de estar como con esa inquietud de no haber cumplido. Luego tenemos los sólidos. En cuanto a los sólidos, son fieles a sus compañeros, son gente que se maneja mucho en equipo. Ellos motivan con el ejemplo, se apoyan entre ellos, valoran mucho el esfuerzo grupal, pero como están sin esa motivación del equipo, ustedes deben haber visto que hay gente que se maneja mucho mejor independiente, pues estas personas no, estas personas logran muchos mejores resultados cuando trabajan en equipo, porque el equipo les impulsa, les motiva, les da como esa fuerza que necesitan. Y esta persona generalmente cuando no tiene esa fortaleza de su equipo, empieza a incumplir o a procrastinar. Para solucionar este tipo de inconvenientes con estas personas, debemos darles objetivos comunes, debemos hacerles parte de un equipo de trabajo para que tengan sus reuniones con frecuencia, para que vayan avanzando y con ellos es importante hacer unos tableros, unos charts en donde se pueda ir mirando el avance de cada una de las tareas por parte de cada uno de los integrantes de los equipos para que esta persona pueda igualmente seguir avanzando en el mismo ritmo que va el equipo. Así que este test, cuya fuente es CUDER, es bien importante o nos da una utilidad bastante útil, nos da una utilidad, digamos, objetiva, ¿no? Objetiva evaluando cada uno de estos puntos para nosotros poder saber cómo solucionamos la manera en que se conduce cada uno de estos perfiles. Aquí les voy a presentar como siguiente punto, simplemente este es un ejemplo de cómo nosotros hacemos esta medición, ¿no? Más allá de los test de perfiles, uno de los pasos críticos e importantes es medir para poder tomar decisiones objetivas, mirar en dónde estamos y saber hacia dónde queremos ir. Entonces, este es un esquema de cómo nosotros como consultora, como profesionales en este tema, como especialistas en el tema de teletrabajo, hacemos esa medición de cómo están las áreas. Entonces, por ejemplo, si hablamos del departamento de ventas, vamos a hacer una revisión de los procesos, de los perfiles, de sistemas, de todos esos puntos, de esos 10 puntos que yo les mencioné, y vamos a tener varios aspectos que se van validando en el proceso de levantamiento de la información y se van puntuando, se van asignando calificaciones de en qué punto está cada una de esas áreas en cada uno de estos aspectos. Entonces, se hace una suma de todos los puntajes y se evalúa cuál es el estatus y cuál es la brecha que nos falta para llegar a ese 100% anhelado de un proceso de implementación de teletrabajo eficiente y adecuado. Con esto hemos finalizado el esquema propuesto. Les agradecemos muchísimo la participación. Vamos a abrir un espacio de preguntas para todos. Sin embargo, antes quiero dar el paso a José Fernando Mosquera, quien es el gerente general de la consultora O'Connor, quien nos quiere dirigir unas palabras
a todos nosotros. Así que, Sharon, si es que nos ayudas con la conexión con José Fernando, te agradecemos. Y a los presentes, nuevamente, gracias por la participación. No se ha terminado la transmisión, vamos a seguir con preguntas y después de eso les tenemos también más información respecto a los temas que vamos a ir tratando como siguientes pasos en esta serie de webinars y con una serie de capacitaciones que van a ser de utilidad para todos. Asimismo, les queremos pedir que si ustedes tienen alguna necesidad específica de que tratemos de un tema puntual o una necesidad de mirar en profundidad alguno de los aspectos, saben que estamos a su disposición y pueden tomar contacto con nosotros en el momento en que ustedes necesiten. Hola, Mónica. Gracias, amigos que han confiado en los conocimientos, el profesionalismo de Mónica Guevara en esta ocasión. Esta tarde nos ha ilustrado en importantes conceptos y especialmente recomendaciones de la práctica. Todos sabemos que Mónica tiene amplia experiencia en vivir la vida del teletrabajo desde hace más de 6 años en una importante compañía multinacional de servicios. Yo nada más agradecerles a ustedes, todos los presentes en esta ocasión, personas que han confiado, han estado presentes en los diferentes eventos que hemos tenido en estas últimas semanas para beneficio de todos ustedes, de sus empresas. Este ha sido un aporte de nuestra firma, de nuestra parte, con todos nuestros colaboradores que conscientes de la necesidad de orientación y hacer aporte al medio empresarial, entusiastamente lo han preparado. Nada más anticiparles que vamos a tener una serie más de oportunidades, de temas que vamos a ofrecer a ustedes y esperamos más colegas de ustedes que se reúnan y aprovechen estos temas ahora en esta nueva modalidad de trabajar en casa y hacerlo bien. Así que un saludo a todos, nuestro reconocimiento a los asistentes, nuestra felicitación porque ustedes están demostrando adaptarse a los nuevos escenarios, aprendiendo nuevas cosas, preocupándose por estar al día en los temas que compete al trabajo, a los recursos humanos, de manera que, de nuevo, una felicitación y nuestro abrazo, que sigan confiando en nuestros servicios. Todos los temas que se ha emitido, que hemos tenido el gusto de presentar, están a disposición de sus empresas en seminarios, en consultorías y a las órdenes, tanto nuestras personas que han intervenido como facilitadoras, como todos los integrantes de nuestro equipo a las órdenes de sus empresas para consultas y para servicios. Un fuerte abrazo y una buena tarde, que sigamos escuchando la siguiente parte de la charla con Mónica, preguntas que todo el público desea hacerlo. Pues adelante y un saludo a todos. Gracias, José Fernando. Entonces, damos paso a las preguntas. Sharon, si tú nos puedes ayudar, tal vez. Claro que sí, Mónica. A ver, empecemos. La primera pregunta que nos mandan es, ¿cómo puedo hacerle entender a mi jefe directo el tiempo real que me toma una actividad en teletrabajo?
Aquí nos comenta que generalmente los tiempos que él plantea suelen ser irreales. Ujú. Bueno, lo que sucede aquí con el teletrabajo es que no debemos enfocarnos tanto en el tiempo que toma una actividad, porque precisamente en el teletrabajo hay este cambio de concepto. No es por tiempos, es decir, nosotros vamos a salir del tema del control de tiempos para pasar al cumplimiento de objetivos. Entonces, cuando se hace la planificación y la revisión que les mencionaba del tema organizacional y definiendo las estrategias, ahí es donde nosotros colocamos esa serie de objetivos por área y lo bajamos o lo aterrizamos a nivel de personas. Esas personas van a tener que cumplir ciertas cosas en unos tiempos que no necesariamente son horas del día, que pueden ser proyectos dependiendo de la labor, de la función, del rol que haya sido, que le hayan asignado. Entonces pueden ser tareas que necesitan completarse de manera general, por ejemplo, en un mes o que son recurrentes y la persona va a tener que presentar los trabajos al fin de mes o al fin de la semana. Entonces aquí es importante quizás no ir a ese nivel de detalle o entrar en esa discusión de quiero que mi jefe entienda cuántas horas me toma esto, porque en realidad mi sugerencia sería llevar la conversación más bien a otro nivel, elevar la conversación y hablar de objetivos amplios, grandes, de las metas, de qué es lo que se espera de mí al final de la semana, al final del mes. Y así no necesitamos entrar en este detalle, ni el jefe tiene que estar contactando y persiguiendo a la persona de saber si es que estuvo o no el día de hoy conectado, si es que estuvo trabajando o no, porque realmente en el esquema de teletrabajo tenemos que aprender a soltar este esquema de control que no hace bien, o sea, que no podemos continuar continuar teniéndolo. Ese es uno de los cambios más importantes que se requieren y hace parte de la cultura, de ese direccionamiento desde los niveles más altos hacia abajo y de esa comprensión de que este esquema es diferente y que necesitamos reorientar los objetivos no a lo diario, no a las horas del día, sino más bien a los objetivos cumplidos. Y confiar en la gente, por supuesto, porque si tengo personal conmigo, es de entender que la mayoría de ellos, un porcentaje alto, son gente preparada con las competencias que se requieren para hacer la posición, entonces se entiende que no hay esta necesidad de un excesivo control. Ok, aquí nos preguntan si es que tenemos el test DISC, el que comentaste al último, que si es que tenemos y les podríamos enviar. Sí, por supuesto. Podemos tomar nota de las personas que han solicitado test para hacerles llegar vía mail. A ver, otra pregunta. Dice, ¿cómo motivar a un teletrabajador que siente falta de apoyo por parte de la empresa? Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Tendríamos que saber un poco más tener un poco más de información de cuál es la situación que tiene esta persona, porque esa situación puede venir de varias, puede tener varios orígenes, ¿no? Hay que ir a identificar la raíz de este sentimiento que tiene el empleado, de por qué cree que hay una falta de apoyo y tal vez por qué no se lo ha planteado con sus superiores. Es algo muy amplio, necesitaría tal vez un poco más de detalle para saber el caso específico y poder apoyar a esa persona, tal vez para proponer una reunión, tal vez para una revisión de qué es lo que está sucediendo, si es que va por el lado de incumplimientos o de tal vez falta de que no tiene los recursos que necesita, hablando en términos tecnológicos, de que no tiene las herramientas o de que tiene una situación complicada en su lugar, en su hogar donde está teletrabajando y que tal vez no está recibiendo ese apoyo que necesita. O sea, hay que ver en qué es lo que le falta, cuál es el tipo de apoyo, porque el tipo de apoyo puede ser de mucha
de diversas índoles. Puede ser en cuanto a conocimientos, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a recursos tecnológicos, en cuanto a una guía, una revisión, un contacto, un seguimiento, un acompañamiento. Entonces es muy diverso, hay que mirar el caso específico. Ok, otra pregunta. Nos preguntan que cómo harían para convencer a la gerencia de la empresa que esa empresa requiere una asesoría en teletrabajo. Bueno, ahí nuestra sugerencia es que tal vez les compartan esta información que hemos venido dando desde hace algunas semanas ya en cuanto al teletrabajo. Podrían compartirles los videos porque están grabadas las teleconferencias. Ustedes podrían también compartir los slides que nosotros les enviamos, e incluso algo que puede surtir mucho más efecto es que nosotros hagamos un acercamiento hacia esas personas, obviamente sin ningún compromiso, para hacerles una presentación de cuáles son los beneficios de montar un teletrabajo con solidez, con estrategia, con organización, con criterio técnico, para que estas personas puedan asimilar. Es normal, ¿no? Las personas siempre tendemos a ser reticentes al cambio y a asumir algo distinto a lo que hemos vivido muchos años, más aún si es que son personas que ya tienen una avanzada edad, con quienes es un poco más difícil quizás este entendimiento, pero siempre hay mecanismos, siempre las personas cuando se explica están dispuestas a entender. Entonces nos ponemos nosotros a su disposición para cuando gusten hacer o nos comentan y nosotros tomamos contacto con quien fuera necesario a nivel organizacional para hacerles una presentación ya un poco más específica, aterrizada al tipo de negocio que tengan y poder guiarles en este camino. Ok, Moni, nos preguntan si es que existen pruebas psicométricas especiales para teletrabajadores. Sí, por supuesto, como en el campo de los recursos humanos, las pruebas, los test son muy amplios y hay una variedad, una cantidad importante de test para sacar conclusiones respecto a los perfiles de cada uno de los empleados. Si es que hay alguien que está interesado en temas de test, igualmente podemos tomar nota o anotar el contacto para poder ampliar quizá esa información, saber qué es lo que busca específicamente con el tema de test y ampliarles información. Ok, nos preguntan, ¿qué herramientas nos podrían recomendar para el seguimiento de tareas? Hay varias, ¿no? Hay una que se llama Trello, hay otra que se llama Asana. Hay varias, hay una cantidad enorme. Estas son como las más conocidas, pero todo va a depender del tipo de trabajo. Hay unas que son especializadas en proyectos, otras que sirven para equipos de trabajo participativos, otras que son para trabajos individuales, pero sí existen algunas. Esas que les menciono les puedo recomendar, sin embargo, hay muchas más. Si es que ustedes gustan, pueden hacer una búsqueda en el internet, no es desconocido para nadie, colocan ahí herramientas para seguimiento de proyectos, van a salir una infinidad y van a poder mirar incluso comentarios de las diferentes empresas de cómo va, porque son herramientas incluso de uso libre, son gratuitas. Por supuesto, hay otras que tienen costo, pero ya hablamos de empresas mucho más grandes que tal vez tienen incluso sus propios desarrollos para temas particulares. A ver, nos preguntan, ante la nueva normalidad existente, nuevas tareas y nuevas funciones propias del cambio constante, ¿cómo manejar las líneas de supervisión que no consideran el capacity del recurso, sin considerar que existen nuevos retos a nivel personal de cada recurso? Claro, esta es una de las cosas que surge por el cambio que tuvimos precisamente, ¿no? Porque pasamos de forma repentina con procesos presenciales a trabajar de forma remota, y eso no funciona. Siempre los procesos tienen que adaptarse a una nueva realidad que es ahora con teletrabajo. Muy probablemente
vamos a tener que eliminar muchos procesos administrativos de documentos o de archivos o de validaciones físicas para pasar a temas digitales. Y entonces sucede que tal vez los supervisores están esperando con los mismos recursos cumplir lo que cumplían antes, con el esquema anterior, con el esquema presencial, y muy seguramente no va a pasar. Entonces hay que volver a redimensionar cómo está el negocio en sí, cómo vamos a llegar a nuestro cliente, porque parte desde ahí, cuál es nuestra propuesta de valor hacia el cliente y a partir de ahí en cómo necesitamos hacer el delivery del servicio, del producto. Entonces nosotros vamos hacia atrás y vamos a ir diseñando cómo tenemos que nosotros trabajar nuestra parte operacional, adaptar nuestros procesos y cuando tenemos eso adaptado, definir cuáles son los recursos y los equipos que necesitamos para llevar a cabo estos nuevos procedimientos. Entonces hay que hacer un redimensionamiento de estas dos cosas tan importantes, ¿no? De los nuevos procesos y de los equipos necesarios para cumplir con esos procedimientos. Igualmente, esto requiere su tiempo, ¿no? Porque se necesita un análisis de cuáles son las cosas en las que necesito revisar. Es el levantamiento precisamente de cada una de las actividades como las más importantes, las actividades core de los negocios. Entonces hay que hacer ese levantamiento, ese análisis, ese rediseño y ese empate con los recursos que nos deben a acompañar de forma adecuada el cumplimiento de las metas. Ok, nos preguntan cómo se debe hacer para trabajar en equipo por teletrabajo si todos están lejos unos de los otros. Bueno, porque afortunadamente ahora tenemos las herramientas tecnológicas que nos permiten eso, ¿no? Primero que nada, tenemos tanta facilidad para comunicarnos, sea vía las vías más comunes que tenemos ahora, que son el Zoom, que son el Skype, que son el Meet, que tenemos el WhatsApp, que tenemos facilidad de comunicarnos entre varios países sin pagar lo que se llamaba antes de una llamada internacional. Ahora hay tantas maneras y lo único que necesitamos nosotros es estructurar este tipo de relacionamiento con un determinado orden y con una determinada frecuencia. Entonces, si es que partimos de cuál es el entregable que nosotros debemos realizar, sea un proceso, sea un servicio, sea un producto, entonces nuevamente vamos hacia atrás, organizamos a la gente que necesitamos para lograr esto, y hacemos estos equipos de trabajo y revisamos y definimos cuáles son las funciones que tiene que cumplir cada uno de ellos y en qué tiempos para que lleguen a ese objetivo. Ese es el trabajo en equipo, ¿no? Que todos hagan su parte con calidad y con eficiencia, lo que se llama en tiempo y forma. Entonces siempre tiene que haber un líder que vaya monitoreando cuál es el avance del equipo y las herramientas que compartimos también y que utilizamos para el seguimiento de los diferentes pasos nos acompañan o nos ayudan a que esto sea más fácil. Porque si vamos haciendo un mapping de todos los proyectos o temas con los que nosotros debemos cumplir y vamos poniendo los avances por fechas, ¿no? Las fechas de manera vertical y vamos cumpliendo y quizás vamos señalando, hay unos modelos de este tipo de mapas que nos indican si estamos en riesgo o no, con diferentes colores, por cada uno de los responsables. Entonces, hay varias maneras de trabajar en equipo. Y la comunicación es fundamental, el lograr que haya esta interacción fluida, que no haya reservas en este tema, que no haya dificultad para expresarse y que si una persona es un poco introvertida y le cuesta el tema de la cámara o le cuesta participar en una llamada conjunta, siempre va a haber un coach, un mentor que se asigne a ese tipo de personas que se identifica que están teniendo dificultades y se les acompaña en el proceso. Todo esto hay que, hay que tener paciencia y toma su tiempito, pero se logra. Ok, nos preguntan, ¿cómo se puede hacer conciencia al personal que ha venido realizando teletrabajo que es necesario empezar a retornar a las actividades presenciales? Bueno, este es
un tema importante porque ya muchas empresas empiezan ya a considerar esa posibilidad y yo creo que esta experiencia de la pandemia y de la cuarentena nos ha traído una de las lecciones más importantes que podemos tener los seres humanos y es que debemos ser flexibles, ¿no? Porque cualquier cosa puede suceder y si nosotros nos anclamos a una situación y estamos aferrados a ello sin querer aceptar que pueden ocurrir cosas repentinas que no las controlamos, que no están en nuestras manos, entonces surgen las frustraciones, tanto en lo personal como en lo laboral. Entonces aquí es importante trabajar en esta gestión del cambio, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha logrado con dificultad o con facilidad en diferentes situaciones, en diferentes empresas, en llevar a la gente a teletrabajar, ya un poco están adaptándose a esa metodología y ahora les toca retornar. Entonces son como cambios constantes. Entonces la organización tiene que trabajar en esto precisamente. Hay muchos perfiles que facilitan estos procesos y son esas personas que nosotros tenemos que elegir dentro del equipo como para liderar estos procesos de cambio, como para que ellos sean inspiradores del resto. Entonces, escogemos a estas personas, a estos grupos que influencian en los demás y pedimos que haya, a través de un proceso estratégico organizado, que haya este acompañamiento para que las personas estén dispuestas y acepten de buena manera. Por supuesto, no tendrán que ser personas que tengan riesgos en cuanto a la salud, ¿no? O sea, no puede ser algo que vaya en contra de la vida o de la seguridad o de la salud de la gente, pero que con las medidas que debe trabajar a la par la empresa, a través de recursos humanos o de seguridad y salud ocupacional, le dan a todos los integrantes de la compañía esa seguridad, esa tranquilidad, esos protocolos que van a cumplirse para que todos estén cuidados y para que puedan volver con confianza y además hacerlo de forma paulatina, ¿no? Porque ese también es otra de las recomendaciones. Muchas veces queremos hacer cambios de la noche a la mañana y eso no se logra dependiendo de los perfiles, ¿no? Hay que ir mirando quiénes conforman el equipo y con quiénes yo me debo apalancar para hacerlo. Ok, otra pregunta, Moni. ¿Cómo lograr la comunicación y el trabajo en equipo si en una misma área están algunas personas en trabajo presencial y otras en teletrabajo? Bueno, de hecho sucede, es muy común. Yo misma en la compañía para la cual trabajo, tengo colegas que están en oficina y tengo colegas que están en su casa. La verdad es que no, llega un punto en que eso es completamente irrelevante porque cada persona cumple su rol. Al final, cada persona tiene que entregar lo que se le ha pedido respecto a sus labores y no importa desde dónde esté haciendo su trabajo, si es que esté en oficina o si es que esté en su casa, porque finalmente el trabajo se lo hace en un equipo de cómputo, se lo hace a través de las reuniones que ya no son, en general cuando hay personal mixto que está trabajando en casa y los otros que están presenciales, igual los presenciales participan de las reuniones a través de la pantalla, a través de los sistemas de comunicación que tenemos hoy día con el personal que está trabajando desde casa. Entonces, esto realmente no debería suceder, ¿no? Evidentemente tiene que haber un líder que esté consciente de que si están tratando un tema en la oficina que es inherente también a personal que está trabajando fuera, en remoto, tienen que incorporarle a las reuniones vía remota para que participe. Y si están haciéndolo en un salón, pues se conecta una pantalla y las personas que están en remoto también se conectan y participan. Ok, nos preguntan, con el teletrabajo se pierde el ambiente de oficina, el conocer a los compañeros a nivel personal y eso nos ayudaba a mejorar nuestras relaciones laborales. Ahora los compañeros nuevos no los conocemos y la comunicación es limitada. Creo que el trabajo en equipo también depende de la interacción entre compañeros como lo hacemos ahora en el teletrabajo. Es necesario que existan o habiliten salas de reuniones para que los equipos nos podamos conocer. Sí, por supuesto, esta es una
esta es una realidad, es un punto importante y gracias por esa pregunta porque los seres humanos somos en esencia sociables. Entonces necesitamos el contacto y el relacionamiento con otros para desarrollar nuestras mejores cualidades, ¿no? E incluso para aprender es mucho más sencillo de alguien que nos está acompañando físicamente que tal vez ser un autodidacta, es algo real. Sin embargo, somos personas también que nos adaptamos, ¿no? Somos seres de costumbres, nos vamos adaptando a las situaciones. Y finalmente esta situación que estamos viviendo nos obliga un poco a eso. En el esquema remoto lo que normalmente ocurre es que no solo se deben realizar reuniones de estas llamadas o teleconferencias solamente por temas de trabajo, sino que es importante, por ejemplo, hacer una llamada semanal con los colegas, 15 minutos, para hacer lo que se llama un café virtual, por ejemplo, o un té virtual, o simplemente un conversatorio semanal al final de la tarde de un viernes, en donde se hablan de cualquier otro tema o se propone por áreas, pueden ser, o por equipos de trabajo se propone el tema. E incluso en la charla anterior yo les mencionaba que muchas empresas aplican una técnica que es como reuniones temáticas, ¿no? Entonces determinan un tema y las personas van a la reunión, que es una reunión corta de 10, 15 minutos, van con un antifaz o van vestidas de blanco o van vestidas o disfrazadas de algo o con un sombrero, lo que fuera, para generar ese ambiente de camaradería, ¿no? Para cambiar un poco esta tensión o este distanciamiento que tenemos, este alejamiento con la falta de relación directa. Entonces eso un poco nos acerca a cada persona a este tipo de reuniones e incluso podemos proponer temas, ¿no? Vamos a hablar ahora de quizás cómo te has sentido tú, qué situaciones tienes en tu casa con los niños o cómo estás manejando, por ejemplo, las clases online de los chicos. O sea, son temas variados que se pueden plantear y que siempre tienen una gran dosis de creatividad. Hay que buscar los temas precisamente y siempre debe haber en el equipo alguien que sea entusiasta de este tipo de cosas, no necesariamente líder, que tome el liderazgo en esto, que tome la iniciativa en esto y que proponga hacerlo, ¿no? Porque es muy interesante y eso descarga mucho, ayuda muchísimo al ambiente laboral, al sentirse mejor, al sentirse parte de un equipo, a reírse, a distenderse un momento. E incluso también se pueden generar reuniones presenciales muy esporádicas, también lo hacemos en la empresa para la que yo trabajo, también nos reunimos presencialmente con una distancia importante de tiempo, pero también se lo puede hacer. Es algo que igual hay que coordinar, hay que plantearlo, organizarlo y pueden ser estos encuentros muy fructíferos, muy reconfortantes, que le inyectan la energía como para poder seguir. Listo, Moni, se acabaron las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Entonces, por último, lo que quiero comentarles a todos es que nosotros tenemos previsto, acá les voy a contar lo que se viene en adelante. Les voy a poner en pantalla aquí. Lo que se viene en adelante como nuestro siguiente paso es un taller, una capacitación para los teletrabajadores. Ya hemos hecho, todas estas capacitaciones han sido más orientadas hacia la parte empresarial, ¿no? A cómo estructurar, cómo organizar, cómo generar las bases, cómo resolver los problemas desde el lado de la empresa, identificando las cosas que suceden con la gente. Pero queremos nosotros ahora irnos hacia el lado de los teletrabajadores, para trabajar con la persona individual, para darle esas herramientas, esas habilidades que necesita cada uno para hacerlo mejor, para sentirse mejor, para encontrar satisfacción y realmente sentir los beneficios que este esquema también tiene. Entonces, el próximo taller es capacitación para teletrabajadores, en donde vamos a topar las rutinas poderosas en el día, cómo las rutinas afectan el rendimiento y cómo pueden ser satisfactorias para lograr que el día termine
con esa satisfacción de haber cumplido no solo con el trabajo, sino con la familia y con los intereses personales. Vamos a revisar un tema que es súper lindo y motivante, que se llama el código familiar en teletrabajo. Vamos a revisar también temas del espacio físico, donde me desempeño y qué herramientas son las que necesito, no solo tecnológicas. Vamos a revisar la comunicación virtual asertiva, cómo ir mejorando esto para interrelacionarme mejor de forma remota, el desarrollo de competencias que requiero para ir avanzando. Puede ser que no tenga mucha habilidad con los temas técnicos y que necesite hacerlo. Vamos a ver también la evaluación del desempeño, ¿no? La retroalimentación y el aprendizaje continuo, que es algo que es una habilidad que se puede generar, que puede la persona ir adquiriendo con ciertos hábitos. Y les vamos a dar unos tips reales y efectivos que nos han funcionado, que me han funcionado a mí durante todos estos años y a personas que también teletrabajan y que son personas exitosas y que han logrado su realización personal y familiar bajo esta modalidad. Esta capacitación dura 6 horas, se divide en 4 días. Les vamos a estar pasando la información al respecto de las fechas y va a tener 2 modalidades. Van a ser se pueden brindar a equipos de empresas, es decir, las empresas pueden solicitar como un implant, digamos, una capacitación específica para su empresa, para sus teletrabajadores, en donde vamos a poder quizás orientar de forma más particular, de forma específica a cierta problemática que la empresa en particular tenga, o también la modalidad de empleados digamos, de diferentes empresas, en donde asistirán todos a una sala virtual igualmente con todos estos temas que les hemos planteado. Vamos a incluir, como siempre, el material de apoyo y una cosa que no hemos dado nunca y que es una primicia, un regalo que queremos también hacer, es el apoyo a través de una sesión personal de seguimiento a estos teletrabajadores que requieren tal vez o que tienen algún tema particular en el que necesitan apoyo y que requieren hablar personalmente con nosotros para poderles guiar. Así que con esto doy por finalizado esta serie de webinars que hemos preparado para ustedes. Les agradecemos infinitamente el interés y ese gusto que ustedes tienen por aprender, por desarrollarse, por crecer en estos temas. Lo hemos preparado de verdad con todo el cariño y con toda la dedicación para que sea útil. Estamos convencidos de que lo sabemos hacer y esperamos que nos permitan guiarles en lo que necesiten. Así que nos despedimos, les dejé también los contactos por si ustedes requieren alguna consulta, si necesitan ampliar algún tema. También, por favor, déjennos en el chat o escríbanos a estos correos indicándonos qué otros temas les gustaría que topemos para preparar también estos webinars con ustedes y estaremos gustosos de continuar en esta labor maravillosa que es transmitir el conocimiento y multiplicar los beneficios a mucha gente, a muchas empresas y empleados. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, excelente charla. Gracias, una buena tarde, excelente. Gracias por el conocimiento compartido. Buena tarde, hasta luego. Buena tarde. Gracias, hasta luego.